Buenas tardes, estudiantes de décimo comercio, letras. El día de hoy vamos a tratar el tema progresión temática e idea principal. Primero que nada debemos saber qué es una progresión y vamos a definir o a dar la definición de progresión como aquel procedimiento por el cual se desarrolla una información a lo largo de un texto. Entonces, definimos que progresión es el procedimiento por el cual se desarrolla una información a lo largo del texto. Por eso es progresión, desarrollo, procedimiento. Ahora, la progresión temática, que es el procedimiento por el cual se supone la evolución de la idea, pero de la evolución de la idea a lo largo del mismo. Aquí se presentarán diferentes estructuras o progresiones temáticas. Es decir, vamos a ver algunos temas y qué es lo que se va a presentar aquí. Y debemos tener en cuenta dos conceptos: el tema y el rema. Cuando nosotros hablamos de tema, es la información conocida y presentada en el texto. Cuando nosotros hablamos de rema, que es cuando nosotros hablamos de tema, es la información conocida y presentada en el texto. O sea, ¿de qué vamos a hablar? ¿A qué nos vamos a referir? Y el rema es la información nueva que se van aportando. Son informaciones nuevas que se van aportando a lo largo del desarrollo del mismo. Entonces, una vez que ya sabemos qué es el tema y qué es el rema, tema, información conocida y presentada en el texto, es la idea principal. Y el rema es la información nueva que se va desarrollando en el mismo. Bien. Tipos de progresión. ¿Cuántos tipos de progresión nosotros podemos encontrar? Nosotros podemos encontrar que hay progresión lineal, hay progresión temática constante y progresión de temas complejos. Bien. Estoy buscando por aquí algo que les quería leer, un documentito que tenía para leerles, pero no lo encuentro, así que vamos a seguir aquí. Cuando nosotros hablamos de progresión lineal, ¿qué es una progresión lineal? Es cada frase que surge del rema, de la frase precedente. O sea, es decir, es la frase nueva, la que ya teníamos y van surgiendo otras, pero de manera lineal. ¿Qué es una progresión de tema constante? Una progresión de tema constante son las frases sucesivas y que comparten siempre el mismo tema, que los remas, aquí vemos que los remas van a ser diferentes. Bien, entonces, uno de los tipos de progresión tenemos el lineal. Cada frase surge del rema, de la frase precedente, o sea, de cada tema nuevo va a surgir otro. Y la progresión constante,
que son las frases sucesivas. Ellas comparten siempre el mismo tema que los remas diferentes. ¿Qué es una progresión de tema derivado? La progresión de tema derivado son las frases sucesivas. Comparten temas diferentes. Aquí la misma palabra te lo va diciendo, derivados. Aquí va a entrar los temas diferentes. Aquí vamos a encontrar un subtema de un tema. Y estos subtemas se van a encontrar, ¿verdad? ¿Cómo van a surgir? Del tema general, del tema que puede o no estar explícitamente expresado. Entonces, de un género van a surgir más. Entonces, más género y más, pero todo tiene que ver con el tema general. Y una relación o una progresión compleja es la combinación de los tres tipos. Viene la lineal, la derivada y la constante. Aquí ya se van a mezclar todas las progresiones. Entonces, es allí donde se va formando ya el tema. Ya tenemos el tema general y vienen los remas. Por eso es progresión temática, progresión de temas. Surgen temas, salen temas, se extraen temas. Esto tiene también que ver algo con lo que es ruptura. En la ruptura temática, nosotros vamos a encontrar un elemento nuevo o un nuevo elemento. Sin lazos con el contexto, es imposible de relacionar a un tema general eventual y se introduce como un tema. O sea, esta es la ruptura. Aquí, entonces ya vemos que se rompe eso y van a surgir otros temas, ¿verdad? Pero que no tienen relación, que no guardan relación con el tema general. Entonces, vamos a ver nuevamente qué es una progresión temática. Cuando nosotros hablamos de progresión temática, que es el procedimiento por el cual se desarrolla una información a lo largo del texto. Se desarrolla una información a lo largo del tema, es la progresión, es el procedimiento, cómo se va a hacer, cómo se va a estructurar, cómo se va a llevar a cabo. Entonces, es el procedimiento. Y se desarrolla, ¿verdad?, una información a lo largo del texto. Vamos nuevamente a ver qué es una progresión temática. Es un procedimiento por el cual se supone la evolución de la idea tratada, una progresión temática, a lo largo del mismo. Aquí se presentan diferentes estructuras o progresiones. Cómo se va desarrollando el tema, ahí van surgiendo más y más, entonces ellos se van conectando y van formando, ¿verdad?, hasta que podamos tener el tema principal y la rema. Aquí entonces es lo que acabo de mencionar de tema y rema. El tema, que es la información conocida. Nosotros ya conocemos el tema y presentada de un texto, en el texto el tema está presentado en el texto y no es más que la idea principal. Ese es el tema. La idea principal y la información conocida.
¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es el rema? Es la información nueva, la que va a surgir a partir o a lo largo del desarrollo del mismo tema. Entonces, son las ideas que surgen, las ideas que se van dando. Dentro de la progresión, nosotros vamos a encontrar tipos de progresión. La progresión lineal, la progresión constante, la progresión derivada y la progresión compleja. ¿Qué pasa con la progresión lineal? Cada frase surge de una nueva, lleva una misma secuencia lineal. La primera frase va a surgir, la segunda frase va a surgir de la primera. Entonces, es lineal por eso, porque una lleva a la otra de manera lineal. Y la progresión de tema constante es las frases sucesivas ellos compartan siempre el mismo tema. Constante, no te puedes desviar de un tema. Si estás hablando de un tema específico, no tienes por qué desviarte, quedarte allí. Entonces, eso siempre, siempre, siempre va a surgir el tema que lo va a hacer diferente. Cuando hablamos de progresión compleja o derivada, vamos a hablar ahora de la derivada. Las frases sucesivas comparten temas diferentes. Estos temas diferentes son subtemas de un tema general que puede o no estar explícitamente expresado. O sea, cuando hablamos de derivadas, ¿verdad? Es que un tema deriva de otro general, del tema general, pero llevan la misma relación, van relacionados, no agarran por otro lado. Y la progresión compleja, que es la combinación de los tres tipos de progresión, va la lineal, la derivada, la constante. Cuando vemos una ruptura, ¿qué es una ruptura? Ruptura temática, un elemento nuevo, sin lazos con el contexto, no tiene que ver nada con el tema que se trabajó hace un rato. Entonces, esa es una ruptura, algo que es imposible de relacionar, no se puede relacionar a un tema. Entonces, aquí es donde viene a señalarnos, ¿verdad?, que surge otro tema. Otro tema es el que va a surgir de allí. La progresión temática de un tema tiene una idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Es aquella que nos aporta información o explica una parte del asunto tratado en el texto. Esa es la idea principal. Es la que nos aporta información, es la que nos explica una parte del asunto tratado en el texto. Una idea principal que debe tener relación con el texto y autonomía. Cuando hablamos de una relación con el texto, es que la idea principal dice algo acerca del tema. Esa es la relación con el texto. Dice algo, nos señala algo de la relación de ese tema, del asunto tratado en el contexto. Y cuando tiene autonomía, es que la idea principal no depende de otra idea. Por eso el nombre, autonomía, no depende de otra idea. Se mantiene así con su idea. Si esta se llegase a eliminar, el párrafo quedaría, no lo entendiéramos, no comprendiéramos qué quiere decir el párrafo. Bien.
En este tema de progresión temática, nosotros hablamos de un párrafo en específico. En ese párrafo nosotros vamos a hablar de un tema en específico que tiene una idea principal y que tiene que no se puede desviar y que debe seguir una secuencia, una progresión lineal, constante, derivada y compleja. Si esto llegase a pasar, que se habla de algo que no tiene nada que ver con el tema, entonces eso se llama ruptura temática. La ruptura temática es cuando introducimos un tema que no tiene relación alguna con lo que nosotros estamos hablando, entonces ya ahí no se puede hacer nada y esto entonces entraría a otro párrafo. ¿Qué podemos decir de la idea principal? Que es la que aporta información o explica una parte del asunto tratado en el texto. La que aporta información, la idea principal, aporta información. Me va a decir de qué trata el tema, el asunto del tema, es lo que me va a expresar. Y esta debe tener relación con el texto y debe tener una autonomía, no debe desviarse por ningún lado. La relación con el texto tiene que ver con lo que es la idea principal. Dice algo acerca del tema o explica una parte del asunto tratado en el texto. Y autonomía, que es la idea principal, que no depende de otra idea, se mantiene ella misma. Jóvenes, aquí hay que analizar bastante, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a leer un texto, nosotros nos vamos a encontrar con un título, con un tema, y ese tema tiene una idea principal, y ese tema tiene, ese párrafo o ese escrito tiene un tema y un rema. Entonces, la diferencia, ¿verdad?, de tema y rema es que el tema es la información conocida y presentada en el texto. Ese es el tema. La información conocida y presentada en el texto. Y el rema es la información nueva, lo que va a salir de ese tema. Hasta aquí, jóvenes, el tema tratado del día de hoy de la progresión temática. Espero sepan diferenciar qué es un tema y qué es una rema. Que para que tenga coherencia, ¿verdad? No puede tratar otro tema. El párrafo debe estar enfocado en un solo tema. De pasar esto, entonces llegaríamos a una ruptura temática. Dentro de la progresión temática, nosotros vamos a encontrar una idea principal que debe estar, ¿verdad? Siempre encaminada a la información que nos da el tema, el texto, y debe tener autonomía, no debe depender de otra idea. Muchísimas gracias por su atención, bendecida semana y los espero la próxima clase.